Muy buenas noches, Liana y Angelice. Muchas gracias por su asistencia a este primer CIPAS del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Quiero que sepan que CIPAS significa Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social. La idea de estos encuentros es que ustedes pues participen conmigo resolviendo cualquier duda que tengan sobre esta actividad fase número 2, también para que se conozcan. Si quieren compartir números de teléfono lo pueden hacer. Y bueno, y también van a participar en una competencia de Kahoot. No sé si ustedes han participado antes en este tipo de actividades. Es un enlace web donde es un quiz, hay 20 preguntas y bueno, se le otorga 20 puntos al que obtenga primer lugar y 15 puntos al segundo lugar. ¿Ok? Para que sepan. Vamos entonces. Bueno, primero que todo, ¿ustedes ya iniciaron el desarrollo de la actividad de la fase número 2? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ya yo le estuve pensando y ya inicié con el desarrollo. Vamos a mirar en el transcurso de la clase qué duda o qué aporte complementario realizado por usted, profe, que me pueda ayudar para continuar con el desarrollo de las guías. Listo, ¿qué empresa escogiste? ¿O qué empresas? Estoy trabajando con Netflix. Netflix. ¿Y cuáles son? ¿Y ya calculaste valor empresarial sobre EBITDA? Sí, pues ya estaba mirando ahí y me sale que el mayor competidor es Walt Disney. Entonces, bueno, estoy con eso haciendo como la trazabilidad y mirar a ver si es la que más apunta, la que más se acerca para continuar con el desarrollo del trabajo. Ok, recuerda que las competencias, ahí hay cuatro competidores directos de Netflix, que son Comcast, está Disney, Disney, está Apple y está HBO. ok. Bueno, gracias. Y Angelicet, Angie, no se les conectó. Voy a proceder a compartir pantalla y vamos a ver las diapositivas. ¿Me confirman si observan ampliada la portada? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como vemos, esto es nuestro primer CIPAS del curso de gerencia financiera. Vamos a ver análisis vertical y análisis horizontal. Bueno, empecemos con la introducción. Pues el análisis financiero es una herramienta fundamental para el gerente financiero, dado que es una radiografía, como una foto del estado económico y gestión financiera de la empresa. Las finanzas no son un tema exclusivo del área de finanzas, sino también es importante Pero yo pensé que era mentira. para toda persona con responsabilidades en el manejo de recursos. Pero usted no me dijo. Si No, quieren, sea mentiroso, usted me dijo. Voy a ver si suspenda el me consigo. micrófono, Angelicet. Sale ahorita eso. Angelicet. Fue Zulnadi. Zulnadi se conectó, pero tiene el micrófono conectado. Ya los conectaste, bueno. Sí, porque estamos escuchando todo. Bueno, entonces seguimos. El análisis financiero es el estudio que se hace de la información producida por la contabilidad y de cualquier otra información disponible interna o externa para determinar lo más preciso posible la situación de una empresa, o sea, la situación financiera de una empresa o de un sector específico de esta. El análisis financiero permite al gerente financiero determinar cuál es la situación de liquidez, cuatro áreas: liquidez, actividad u operación, rentabilidad y endeudamiento o apalancamiento o solvencia. Dentro de un análisis financiero hay tres etapas. Una etapa preliminar o de determinación del objetivo, lo cual depende del usuario del estudio, si es un accionista, un gestor, un acreedor, etc. Una etapa formal, que es la parte mecánica, ¿sí? El cálculo de estas variación absoluta y relativa, y porcentaje de participación, si es vertical o no es vertical. Y una etapa real,
en la cual se emiten juicios y conclusiones, o sea que efectivamente se analiza esas variaciones que previamente se han calculado pues con el Excel, mediante la identificación de causa-efecto y se plantean soluciones. Análisis vertical. El análisis vertical también es conocido como análisis de proporciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a mirar el peso de cada una de esas cuentas con respecto al total de activos y las cuentas de pasivos y patrimonio frente al total de pasivos más patrimonio. Es útil para identificar la proporción que cada cuenta representa dentro de un estado financiero en un periodo específico. ¿Sí? Ese sí es año por año, permitiendo así comparar fácilmente diferentes periodos o empresas de distintos tamaños. Consiste en evaluar las cuentas de un estado financiero, como el estado de situación financiera y el estado de resultados, en relación con una cifra base que representa el 100%, como ya lo dije. Por un lado, por la parte, digamos, del lado izquierdo del balance o estado de situación financiera están los activos, son todos los recursos con los que cuenta la empresa para generar más beneficios o ingresos. Y en la parte de la derecha, que son las fuentes de financiamiento, que son los pasivos y el patrimonio. Bueno, de cara al estado de situación financiera, ESF, nos permitirá medir cómo está compuesto el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la sociedad. La referencia, por tanto, será el total del activo o el total que forman el pasivo y patrimonio neto. De cara a la cuenta de estado de resultados, nos ayudará a conocer, por ejemplo, qué porcentaje de los ingresos representa el costo de las ventas y los demás gastos, ¿sí? Gastos administrativos, gastos de ventas, ¿sí? Gastos de operación, a fin de poder ajustarlos y conseguir una mayor rentabilidad. La referencia que se toma en este caso es el total de ingresos por ventas. Eso es en el estado de resultados, ¿cierto? Se toma como base el total de ingresos de ventas por ventas, ¿no? Ingresos, le llamamos de una forma. Si es otro tipo de empresa, si es una comercializadora, sería total de ventas, ¿no? Bueno, en definitiva, el análisis vertical pretende determinar si la distribución de los activos y pasivos de la empresa es la más idónea de cara a sus necesidades tanto operativas como financieras. Antes de continuar, quisiera saber, ¿ustedes ya leyeron el PDF que yo les compartí de Diego Baena, el capítulo 4? Yo lo envié, creo que No, fue... profe, la verdad, yo no. No, profesor. ¿no? Bueno, vamos a que ustedes vean aquí en Microsoft Teams. Voy a compartir aquí en Microsoft Teams. Miren, aquí en esta sección, yo estoy ahorita en calendario, ¿sí? Pero el icono que está encima, aquí en la franja a la izquierda, ¿sí? El que está encima es el de equipos. Aquí en el de equipos, pues yo tengo muchísimos porque he creado muchos equipos, pero ustedes van a encontrar el que dice Gerencia Financiera 1601-2026, que tiene un logo especial que es este, que es como un ejecutivo poniendo así las manos, ¿cierto? Voy a darle ahí clic y allí yo he publicado pues las invitaciones. Por ejemplo, la invitación a este CIPAS está allí, ¿sí? Ahí mismo yo les compartí este documento que se llama Inscripciones a CIPAS, que dice los pasos para poder registrarse. Por cierto, le quería preguntar a Zulnadi si tú seguiste los pasos de ese manual de inscribirse en el CIPAS y luego confirmar o registrar asistencia. ¿Tú lo hiciste en este momento o aún no? Sí, sí, profe, ya lo hice cuando iba a ingresar porque no me dejaba ingresar al link. Entonces ingresé a lo de los cursos y ahí ya me mandaba a inscribirme y a confirmar la asistencia. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces miren, aquí yo publico toda esta información y aquí mismo yo también publiqué esto, documentos de apoyo para desarrollar actividad fase 2, gerencia financiera. Voy a leerlo tal cual. Cordial saludo, estimado maestrante. Comparto documentos de apoyo sobre gerencia basada en valor, así como explicación detallada del procedimiento para realizar análisis financiero, así como cálculo e interpretación del sistema o índice DuPont, con propósito de facilitar la elaboración de la actividad fase 2, que es definición del programa caso estudio. Aquí tenemos entonces para descargar el análisis Wild, que es el libro de análisis de estados financieros. Bueno, ahorita no me acuerdo, es de McGraw-Hill, no me acuerdo el autor.
Está el que les comentaba, el que dice material de apoyo a análisis financiero, que tiene el capítulo 4, que se llama actividades para el cálculo del análisis financiero de Diego Baena, muy bueno. También está el modelo Dupont del periódico de la República, que ese lo leímos en la sesión pasada. Y también está un documento sobre gerencia de valor. Entonces, por favor, para que lo miren, entren aquí a este equipo o este grupo y allí lo van a encontrar. Bueno, y también publico allí, por ejemplo, los enlaces de grabación, las invitaciones a las diferentes sesiones. Aquí está de la web conferencia, pero la última fue la del CIPAS. ¿Sí? Entonces, por favor, para que periódicamente entren allí y miren a ver qué he publicado, porque pues es importante. Entonces, continuamos. De cara a la cuenta de estado de resultados, nos ayudará a conocer, por ejemplo, qué porcentaje de los ingresos representa el costo de las ventas y los demás gastos a fin de poder ajustarlos y conseguir una mayor rentabilidad. La referencia que se toma en este caso es el total de ingresos por ventas. En definitiva, el análisis vertical pretende determinar si la distribución de los activos y pasivos de la empresa es la más idónea de cara a sus necesidades, tanto operativas como financieras. El análisis vertical puede ser interesante en dos ámbitos. Uno de ellos es realizando comparaciones con empresas del mismo sector y otro comparando estados financieros de la misma sociedad en distintos ejercicios o periodos de tiempo para ver su evolución, que es lo que ustedes van a hacer. ¿Okay? Como el objetivo es determinar el porcentaje que representa cada cuenta en el total de su masa patrimonial, ¿sí? Lo que hacemos es dividir pues, el valor de la cuenta por el total. Por ejemplo, la cuenta inventarios de productos se divide entre total de activos. ¿Por qué? Porque es una cuenta del activo. Y, por ejemplo, la cuenta cuentas por pagar a proveedores, ese valor de esa cuenta se divide entre ¿qué? ¿Total de qué? ¿Y qué me dicen utilidades por distribuir? Esa cuenta se divide entre ¿qué? Para obtener la proporción de esa cuenta y hacer el análisis vertical, obviamente. ¿Quién me dice? Es entre total pasivo más patrimonio, ¿cierto? Total pasivo más patrimonio. Bueno, seguimos. Entonces, la interpretación de los estados financieros puede ser diferente en cada empresa, ya que no se pueden usar reglas para generalizar. Aunque es cierto que si existen algunos indicios que pueden determinar si una situación es la adecuada o puede ser negativa en nuestro estado financiero, en nuestro estado de situación financiera. Podemos comentar de manera pues, genérica algunos ejemplos. Las cuentas de inversiones que supongan un porcentaje importante del activo, pues solo tienen sentido si son rentables. Habrá que hacer un análisis de la rentabilidad que suponen en función del capital invertido en ellas, ¿cierto? Porque si invertimos, no sé, 100 millones de pesos y obtenemos de ganancia 10 millones, pues 10 millones entre 100 millones es una rentabilidad del 10%, ¿cierto? Que es bueno, es interesante. ¿Mm? Pero si invertimos 1.000 millones y conseguimos los mismos 10 millones, ahí sí la cosa cambia, ¿no? Ahí sí la rentabilidad pasa del 10% a solo el 1%, lo cual pues no es realmente algo atractivo. Bueno, la cifra de clientes y otras cuentas a cobrar es quizá una de las que debemos controlar, ya que se va a referir a las ventas realizadas por la empresa y no cobradas. Si la empresa no cobra por sus ventas y sin embargo sí debe hacer frente al pago de sus deudas, pues puede suponer un problema importante, ¿sí? Porque pues entre más se demoran los clientes, pues se queda líquida la empresa, va a tener que pedir recursos a terceros, obviamente luego tienen que pagar intereses, ¿cierto? Y obviamente devolver ese capital mientras pagan esos deudores. Debe existir un equilibrio entre lo que la empresa genera de liquidez y lo que gasta para no presentar problemas de liquidez. Se deberá atender a este equilibrio para no tener que acudir a financiación interna o externa que le pueda suponer un costo financiero que podría haber evitado con una buena gestión.
La partida o la cuenta referida a existencias o inventarios es de vital importancia, tanto para las empresas industriales como para los comerciales, no tanto para los servicios. De igual manera, también es más importante en las empresas de producción las partidas o cuentas referidas a propiedad, planta y equipo, como maquinaria, edificios, instalaciones, y sus importes son muy grandes, muy representativos por lo general. Por lo que se refiere a las cuentas de pasivo, pues comenzando por el pasivo corriente, es importante que su cifra no sea muy elevada. Obvio que no, porque entonces nos va a tocar pagar a corto plazo, pues, importantes recursos, ¿cierto? Vamos a poder aprovechar eso para generar más recursos. En todo caso, sea menor a la de activo corriente, para no afectar al equilibrio financiero de la empresa. Porque cuando vamos a medir los indicadores de liquidez financiera, pues nos va a dar algo, ¿sí? Algo que no es atractivo. Por ejemplo, podemos tener un endeudamiento muy elevado respecto a los activos corrientes que tenemos, ¿sí? Y si vamos a pedir un préstamo a un banco, pues lo van a pensar 2 y hasta 3 veces si nos prestan unos recursos. La cifra disponible en caja y banco debe ser lo más reducida posible. No supone ningún tipo de beneficio tener dinero en efectivo inmovilizado en la caja o el banco sin generar algún tipo de rentabilidad. Como vemos, el análisis va a depender de numerosas circunstancias o momento de la empresa, de cuáles son sus metas, pudiendo darse el caso de que lo que para una empresa es positivo, pues no lo sea para otra, o que una información por sí sola dé lugar a confusión. Por ejemplo, podemos ver una empresa que financia sus activos en un 80% con recursos ajenos, o sea, con préstamos, y pensar que tiene una política financiera nefasta, cuando es posible que no utilice fondos propios, pues los tiene invertidos en valores cuya rentabilidad supera el costo de los pasivos. Bueno, el análisis vertical se considera estático, claro, es estático, año por año, porque analiza y compara datos de un solo ejercicio económico. Ahí tenemos entonces el estado de situación financiera de Taekwondo, una empresa de tecnología, a 31 de diciembre de 2023. Vamos a mirar bien esos porcentajes y estos montos. Entonces, el total de activos son 500,000. Eso está en miles de dólares. Y pues el porcentaje de participación es el 100%. Los activos corrientes son 300,000 de esos 500,000, que corresponden al 60%. El efectivo es 100,000, ¿sí? Versus respecto de los 500,000, pues es el 20%. Cuentas por cobrar, 150,000, que representaría el 30%. Inventarios son 50,000, que representarían el 10%. Bueno, activos no corrientes son 200,000, que ello representaría el 40%, propiedad, planta y equipo el 30% e intangibles 30%. ¿Qué observamos allí? Observamos algo especial, ¿no? Aquí se hizo un porcentaje de participación, pero entre corrientes y no corrientes. No es lo más aconsejable, pero bueno, aquí lo hicieron. Análisis vertical, interpretación del análisis vertical. Vamos a analizar este ejemplo. Tomen como una fotografía de esto. Los activos corrientes son el 60%. De ese 60%, entonces 20% es efectivo, 30% es cuentas por cobrar e inventarios es el 10%. O sea que esto suma 60%, ¿cierto? Ah, no, mentira, sí está bien. Qué pena con ustedes. Sí está bien, lo que pasa es que está, digamos, desglosado. Pero digamos los activos corrientes representan el 60% y los activos no corrientes representan el 40%, ¿sí? Y las cuenticas o las subcuentas que están allí con ese guión son, pues, como lo dije, subcuentas. Propiedad, planta y equipo, pues son el 30% e intangibles, ¿sí? Activos intangibles, como patentes, son el 10%, ¿sí? Pero en total sí suma el 100%. Entonces recuerden, activos corrientes 60%, activos no corrientes 40%. Ahora vamos a analizar estos porcentajes, ¿sí? Este porcentaje de participación. Dice allí, alta proporción de activos corrientes, claro. La empresa tiene una alta proporción de activos corrientes, lo que indica que tiene una buena cantidad de recursos que pueden convertirse rápidamente en efectivo.
Esto es positivo en términos de liquidez, ya que la empresa puede enfrentar sus obligaciones a corto plazo sin problemas. Sin embargo, los estudiantes deben cuestionarse si tener tanto capital en efectivo es la mejor estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues se estaría utilizando ese efectivo, se podría utilizar ese efectivo para generar más recursos, sin embargo se está manteniendo allí simplemente como un colchón, ¿cierto? Para evitar quedarse líquidos, pero se está impidiendo el poder obtener algún tipo de ganancia. Bueno. Segundo, elevado porcentaje en cuentas por cobrar, es el 30%. Un 30% de los activos totales está en cuentas por cobrar. Esto podría ser una señal de que la empresa vende mucho a crédito, ¿sí? Lo cual es bueno para aumentar las ventas, pero también pues, podría representar un riesgo si los clientes tardan en pagar o si hay dificultades para cobrar las cuentas. Los estudiantes deberían considerar el riesgo de que un alto nivel de cuentas por cobrar pueda afectar la liquidez si los clientes no cumplen con los pagos en las fechas establecidas. Se pueden utilizar estrategias para, ¿como qué? El famoso 10-30, ¿sí? Recibir un 10% de descuento si pagan dentro de los primeros 30 días. ¿Mm? Bueno, bajo porcentaje en inventarios, 10%. Solo el 10% de los activos totales están en inventarios. Esto puede indicar una gestión eficiente del inventario, sí, lo que es positivo, ya que reduce el costo de mantener grandes cantidades de inventario. Sin embargo, también podría significar que la empresa está corriendo el riesgo de quedarse sin stock y perder ventas potenciales. Los estudiantes pueden reflexionar sobre el equilibrio entre tener suficiente inventario para cumplir con la demanda y pues minimizar el costo de almacenamiento. Esto pues es un juego que obviamente depende de la época del año, ¿sí? O sea, si hay ciclos, posiblemente a final de año hay muchos regalos que son computadores, portátiles, celulares, etcétera. Entonces, como quien dice, hay que mantener buen inventario cuando hay estimada una alta demanda, ¿cierto? Y en los momentos del año en que hay muy baja demanda, no sé, me imagino yo, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? De pronto a mitad de año otra vez, por lo que salen a vacaciones algunos colegios y universidades, posiblemente ahí otra vez vuelva a aumentar la demanda y hay que tener inventario para ello. Bueno. Fuerte inversión en activos no corrientes, 40%. El 30% de los activos totales está invertido en propiedad, planta y equipo y un 10% en intangibles como patentes. Esto refleja una inversión significativa en la infraestructura de la empresa, lo cual es positivo para el crecimiento a largo plazo. No obstante, los estudiantes deben considerar los riesgos asociados, como el costo de mantenimiento de estos activos y el riesgo de obsolescencia, especialmente en un sector tan dinámico como el tecnológico. Ahora veamos toma de decisiones basadas en ese análisis. Después de realizar ese análisis vertical, se podría identificar varias áreas de enfoque para la toma de decisiones. Primero, estrategia de inversión del efectivo. Entonces, con un 20% de los activos en efectivo, la empresa podría considerar invertir parte de dinero en proyectos que generen un mayor retorno, en lugar de mantenerlos sin producir. Algo tan sencillo como abrir un CDT y recibir un 11% efectivo anual es una buena opción. Gestión de cuentas por cobrar. Podría ser mejorar la gestión de cuentas por cobrar implementando políticas más estrictas de crédito o incentivando pagos más rápidos para reducir el riesgo de liquidez. Evaluación de inversiones en activos no corrientes. Analizar si la inversión en propiedad, planta y equipo está generando los retornos o rendimientos esperados o si hay oportunidades de mejora, como la actualización de tecnología, ¿sí? Para mantenerse competitivos. Bueno, este ejemplo de análisis vertical no solo muestra cómo calcular los porcentajes de cada cuenta dentro de un estado financiero, sino también cómo interpretar estos resultados para identificar posibles riesgos y oportunidades. Al comprender la estructura financiera, los estudiantes pueden tomar decisiones informadas que mejoren la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la empresa. Este enfoque no solo es útil en la teoría, sino también es aplicable en escenarios reales, dentro del mundo empresarial, claro. Análisis horizontal. ¿Es el análisis de qué? De variaciones. Se enfoca en evaluar la evolución de las cuentas de los estados financieros a lo largo del tiempo. Este análisis permite identificar tendencias, patrones y anomalías en el desempeño financiero de la empresa. Como lo que se pretende es determinar la variación relativa, porcentual, de un periodo a otro, pues se divide la diferencia, esa diferencia, entre el importe o valor del periodo 2, o sea, del periodo inicial. ¿Sí? Bueno, como dice allí, el importe del periodo 2, ¿sí?
y eso es dividido, o mejor dicho, el valor del año, ¿sí? Del año de la cuenta más reciente dividido entre el del año anterior menos 1. Esa es la forma más fácil de calcular un Excel. ¿No? Como dice allí, porcentaje horizontal. P2 menos P1 dividido P1. ¿Sí? Esa es una forma utilizando los paréntesis o simplemente P2 entre P1 menos 1. Ambos van a dar el mismo resultado, que nos va a mostrar entonces el resultado, el porcentaje de variación, de incremento o de reducción en el año 2 respecto del año 1. Entonces, como es lógico, para poder hacer el análisis horizontal necesitamos los datos de mínimo 2 periodos diferentes y consecutivos. Vamos a suponer 2023 y 2024. ¿Sí? Ahí podemos calcular entonces una variación absoluta, que es la diferencia numérica o monetaria entre el año 2024 menos el del 2023. Y luego podemos hacer otro cálculo, ¿sí? De variación absoluta entre el año 2025 y 2024. Al valor del año 2025 le restamos del 2024. Esa diferencia puede ser positiva o negativa dependiendo si aumentó o disminuyó. Y si luego queremos calcular lo que es el porcentaje de participación, entonces a esa diferencia, a esa variación absoluta, lo dividimos entre el valor de la cuenta en el año digamos, anterior. Si estamos en el periodo, haciendo los cálculos entre el periodo 2023 y 2024, pues lo divido entre el año, ¿qué? Pues 2023. Y si lo estamos haciendo entre el 2024 y el 2025, pues esa diferencia o variación absoluta lo divido entre el valor de la cuenta en el año 2024. ¿Estamos claros con eso? Bueno, el análisis horizontal está muy vinculado con los objetivos fijados por la gerencia de la empresa y las operaciones planeadas referidas a endeudamiento, rentabilidad y situación financiera, y permitirá evaluar la eficacia de lo presupuestado por la dirección de la empresa y su grado de cumplimiento. Cuando la sociedad decide fijar nuevas metas y objetivos, pues deberá contar con este análisis al que se deberá añadir el vertical y los ratios financieros, ¿sí? O coeficientes financieros necesarios que le permitan llegar a una conclusión de la realidad financiera de la empresa y su futuro. El análisis horizontal se entiende entonces como dinámico, claro, al relacionar los cambios financieros de un periodo a otro, lo que permite observar los cambios por estado, ¿sí? Para su estudio, interpelación y toma de decisión. Muy importante lo que les había comentado en la anterior sesión, mirar las notas de los estados financieros, porque ahí el auditor detalla mucho qué fue lo que tomó en cuenta pues quien haya realizado el estado financiero, ¿sí? El contador, para, para mejorar la explicación ante el público general, ¿sí? Sobre todo en los estados de interés público, estados financieros de interés público. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Los pasos para realizar el análisis horizontal son: calcula la variación absoluta y la variación relativa, ya lo comenté. Para cada cuenta, calcula la variación absoluta, que es restando el valor del periodo anterior al valor del periodo actual. Y la variación relativa, pues se divide esa diferencia entre el valor del periodo anterior. Ejemplo, si las ventas fueron 500.000 en 2024 y 450.000 en 2023, ¿sí? O sea que en el 24 aumentó 50.000, ¿cierto? Pues la variación absoluta pues sería 50.000. Y la variación relativa sería dividir esos 50.000 entre el valor del año 2023, que fueron 450.000, que eso nos da 11,11%. Perfecto. 2. Interpreta las tendencias. Un análisis horizontal permite evaluar si la empresa está mejorando, está estancada o en declive, ¿sí? En diversas áreas. Por ejemplo, un crecimiento sostenido de las ventas podría indicar una expansión exitosa, mientras que una disminución en los márgenes de beneficio pues podría señalar problemas de eficiencia. Vamos a ver ahora el estado de resultados de TEC1. Vemos allí entonces que las ventas netas en 2021 fueron 250.000, el siguiente año 2022 fueron 300.000, el siguiente año 2023 fueron 360.000. Bueno, si queremos calcular el cambio absoluto entre 2022 y 2023, que son los dos últimos años, para este ejemplo, pues vemos allí que 360 menos 300 son 60.000, ¿sí? Entonces 60.000 sería ese cambio absoluto. Y si quiero ahora determinar cuál es ese porcentaje de cambio o variación relativa, pues cojo ese 60.000
y lo divido entre el valor que había en el año 2022, ¿sí? O sea, entre 300.000. Y 60.000 entre 300.000, pues son, ¿qué? 20%. ¿Mm? Algo similar entre esta con costo de ventas, que es variación relativa es 27,8%, utilidad bruta es el 8,3%, bien bajito. Los gastos operativos son el 21,4%. Mire que la utilidad operativa, que en realidad no es utilidad operativa, es resultado operativo, está dando negativo, un menos 10%. Los gastos financieros son del 14,3% y por tanto la utilidad neta o resultado neto pues es negativa, ¿sí? Es de menos 14%. Bueno, ¿quién me vaya leyendo por favor esta diapositiva? Angie, Zuleima, Lina. Vayan por favor leyendo esta diapositiva. ¿Puede ser Liana? ¿Ellos leyendo esta diapositiva, por favor? Crecimiento, dice, interpretación del análisis horizontal. Crecimiento de las ventas netas, 20%. Dice, las ventas TED-ON han crecido un 20% del 2022 al 2023, lo cual es una señal positiva, ya que indica que la empresa está expandiendo su mercado y atrayendo más clientes. Sin embargo, deben considerar que un crecimiento rápido también puede implicar desafíos como la necesidad de aumentar la capacidad de producción o la eficiencia en la cadena de suministro para mantener la calidad y el servicio al cliente. Aumento significativo en el costo de las ventas, 27,8%. Aunque las ventas han crecido, el costo de las ventas ha aumentado aún más rápido en un 27,8%. Esto podría indicar que la empresa está incurriendo en mayores costos para producir o adquirir los bienes que vende. Debe analizar si estos costos adicionales están erosionando las márgenes de beneficios y si existen oportunidades para reducir los costos o mejorar la eficiencia de la producción. Margen bruto en disminución. La utilidad bruta solo ha aumentado un 8,3%, mucho menos que el crecimiento de las ventas y los costos. Esto sugiere que los márgenes brutos están bajo presión. Una utilidad bruta que crece más lentamente que las ventas podría indicar problemas en la estructura de costos, lo cual es un riesgo para la rentabilidad futura. Deben considerar estrategias para mejorar el margen bruto, como renegociar con proveedores y optimizar procesos internos. Incremento en los gastos operativos, 21,4%. Los gastos operativos han aumentado un 21,4%, lo cual es significativo. Esto podría estar relacionado con la expansión de la empresa, con mayores gastos en el marketing, investigación y desarrollo o salarios. Sin embargo, si estos gastos no están generando un retorno adecuado en términos de venta o eficiencia, podrían convertirse en una carga para la empresa. Deben cuestionarse si estos gastos adicionales son justificados y cómo pueden ser mejor gestionados. Muchas gracias. Bueno, yo sigo. Disminución de la utilidad operativa, el menos 10%. A pesar del crecimiento en ventas, la utilidad operativa ha disminuido un 10%. Esto es una señal de alerta, ya que sugiere que los costos y gastos están aumentando más rápido que los ingresos, afectando la rentabilidad operativa de la empresa. Es importante que identifiquen las causas de esta disminución y consideren acciones correctivas, como mejorar la eficiencia operativa o ajustar los precios. Ahora veamos la cuenta utilidad neta, ¿sí? Tiene menos 14%. ¿Por qué? Todo partió de, ¿por qué motivo? Pues que esa utilidad operativa era muy bajita, muy bajita. Y luego cuando a esto entonces se le empezó a disminuir los gastos financieros y bueno, y luego los impuestos, pues obviamente se empezó a dar un resultado, digamos que negativo. Entonces, finalmente la utilidad neta ha disminuido un 14% de 2022 a 2023, lo cual es preocupante. A pesar del crecimiento en las ventas, el aumento en los costos y los gastos ha reducido las ganancias finales de la empresa, fueron muy altos.
Esto es un riesgo significativo, ya que una utilidad neta en declive puede afectar la capacidad de la empresa para reinvertir en su crecimiento, pagar dividendos o incluso cumplir con sus obligaciones financieras. Se va a analizar si la estrategia actual de la empresa es sostenible y qué cambios se podrían hacer para mejorar la rentabilidad. Ahora vamos a hacer esa toma de decisiones basadas en el análisis. Después de realizar este análisis horizontal, se pueden tomar varias decisiones para mejorar la salud financiera de TechOne. Primero vamos a esa optimización de la producción. Dado el rápido aumento en el costo de ventas, la empresa debe evaluar sus procesos de producción y buscar formas de reducir costos sin comprometer la calidad. Reevaluación de los gastos operativos. Es necesario revisar los gastos operativos para identificar áreas donde se pueda reducir el gasto o mejorar la eficiencia. Se podría sugerir un análisis más profundo de cada categoría de gasto. Estrategias para mejorar la utilidad operativa. La empresa debe enfocarse en mejorar sus márgenes, ya sea mediante el control de costos, la optimización de procesos o el aumento de precios si el mercado lo permite. Gestión del crecimiento. Aunque el crecimiento de las ventas es positivo, es esencial que la empresa gestione este crecimiento de manera sostenible, asegurándose de que no esté sacrificando la rentabilidad a largo plazo por el crecimiento a corto plazo. Bueno, veamos ahora aplicación práctica en la dirección de negocios. Este ejemplo de análisis horizontal permite identificar tendencias críticas y evaluar el desempeño financiero de la empresa a lo largo del tiempo. Al entender cómo ha evolucionado las cuentas clave, se pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas, identificando tanto riesgos como oportunidades para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa en el futuro. Este enfoque fomenta una visión crítica y analítica, esencial para la toma de decisiones empresariales. Aplicación práctica en la dirección de negocios. Tanto el análisis vertical como el horizontal son herramientas esenciales en la dirección de negocios, ya que proporcionan una visión detallada de la salud financiera de una empresa. Aquí algunos escenarios en los que se puede aplicar este análisis. Evaluación de solvencia. Análisis vertical decía que supongamos que en el estado de situación financiera del año 2023, la empresa TechOne, que es de tecnología, presenta los siguientes valores. Unos activos totales por 500,000, pasivos totales por 200,000. Para evaluar la solvencia, pues calculamos la proporción de pasivos respecto a activos, o sea, 200,000 dividido entre 500,000. Eso nos da ¿cuánto? El 40%. Eso indica que el 40% de los activos de TechOne está financiado por deuda. Un porcentaje moderado sugiere una situación financiera relativamente sólida, pero aún queda espacio para analizar si esta proporción es adecuada para la industria en la que opera la empresa. ¿Será que el competidor directo de TechOne también está endeudado en un 40% o está menos endeudado o está más endeudado? El estar endeudado, digamos que siempre y cuando no sobrepase más del 50% y ese costo de la deuda sea inferior al rendimiento obtenido, ¿sí?, con esos recursos, o sea, con ese apalancamiento. Es decir, si yo esos recursos que pido prestados me tienen un costo del, no sé, el 12%, pero yo voy a generar unos rendimientos por encima del 12%, digamos 15, 16%, pues es atractivo para mí. Pero si yo estuviera obteniendo rendimientos por debajo del 12%, hablemos de un 10, 9%, pues ahí yo estaría destruyendo valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el financiamiento, o sea, los intereses que tengo que pagar a los terceros es mayor al rendimiento que yo estoy consiguiendo con esos recursos. ¿Okay? Ahora analicemos cómo ha evolucionado la deuda de TechOne en los últimos 3 años. Ya observamos que en 2021 los pasivos totales eran 150,000, en 2022 pasó a 180,000, o sea que aumentó 30,000, eso en variación relativa significa el 20%, y en 2023 los pasivos aumentaron a 200,000, ¿sí? O sea que hubo una variación absoluta de 20,000 porque pasó de 180,000 a 200,000. Ahora, ese 20,000 lo divido entre 180,000, me representa el 11,11%, que es la variación relativa en el año 2023. Bueno, aunque el incremento se ha desacelerado, ¿sí?, pasó del 20% al 11,11%, la tendencia al alza sugiere que TechOne está aumentando su apalancamiento. Los estudiantes podrían cuestionar si ese aumento es sostenible y si la empresa está utilizando adecuadamente sus fondos para generar ingresos adicionales. O sea, si lo que yo decía anteriormente, si está poniendo a rendir esos recursos que pide prestado de terceros, está consiguiendo rendimientos por encima, ¿no?, de esa tasa de interés que le cobran, ¿o no? Y eso significaría que estaría creando valor o destruyendo valor. Identificación de áreas de mejora.
análisis vertical. Supongamos que en 2023 el estado de resultados de TEC1 muestra ventas netas 360.000, gastos de investigación y desarrollo y de 45.000. La proporción de gastos de investigación y desarrollo respecto a las ventas, o sea, dividir 45.000 entre 360.000 me da 12,5%. Un 12,5% de las ventas se destina a investigación y desarrollo, que podría ser elevado si la empresa no está viendo un retorno significativo en términos de nuevos productos o mejoras tecnológicas. Deberían analizar si esta inversión es justificable o si existe la posibilidad de mejorar la eficiencia en esta área. Ahora analicemos cómo ha evolucionado sus gastos de investigación y desarrollo de TEC1 en los últimos 3 años. Miren que gastos de investigación y desarrollo empezó en 40.000 en el año 2021, pasó a 42.000 en el año 2022, o sea, aumentó 2.000. Eso representa el 5% en variación relativa del 2022. Y en 2023 subió a 45.000, ¿sí? O sea, aumentó 3.000 respecto al año anterior, que representa en variación relativa del año 2023 7,1%. Aunque los gastos de inversión y desarrollo han aumentado de manera constante, el crecimiento ha sido moderado. Se podría considerar si los incrementos en estos gastos son alineados con los objetivos estratégicos de la empresa y si los resultados justifican el costo. Si no es así, esta podría ser un área clave para la reducción de costos. Planificación estratégica. Consideremos los siguientes datos del balance general 2023. Activos corrientes 300.000, pasivos corrientes 120.000. El ratio de liquidez corriente 300.000 en 320.000 me da 2,5. Un ratio de 2,5 sugiere que TEC1 tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes más de 2 veces, lo que indica una buena posición de liquidez. Sin embargo, si este ratio es consistentemente alto, deberían considerar si la empresa está manteniendo demasiado efectivo o inventarios y si podría emplear mejor esos recursos. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Análisis horizontal. Dice aplicación práctica en la dirección de negocios. Análisis horizontal. Ahora evaluamos la evolución de las ventas y los beneficios netos a largo plazo a lo largo del tiempo para planificar estratégicamente. Año. Se toma como referencia 2021, 2022 y 2023. Las ventas netas, utilidad neta, que es valor absoluto en ventas, valor relativo en ventas, valor absoluto utilidades, valor relativo utilidades. Dice, aunque las ventas han crecido un 20% cada año, la utilidad neta ha disminuido en 2023 a pesar del crecimiento de las ventas. Esto podría indicar problemas de eficiencia o incrementos desproporcionados en costos y gastos. Para la planificación deberían enfocarse en estrategias para mejorar la rentabilidad, como optimizar procesos, reducir costos y reconsiderar la estructura de precios. Estos ejemplos ilustran cómo los análisis vertical y horizontal pueden proporcionar información valiosa para la evaluación de la solvencia, la identificación de áreas de mejora y la planificación estratégica de una empresa. Al utilizar estos análisis se puede desarrollar una comprensión más profunda de la situación financiera de una empresa y tomar decisiones más informadas y estratégicas. Perfecto, muchas gracias. Ahora, aquí tenemos entonces indicadores financieros esenciales. Razón corriente se calcula como activo corriente entre pasivo corriente, ¿cierto? ¿Qué me va a indicar? Pues obviamente si los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes, pues va a dar un resultado por encima de 1.
¿sí? Significaría que tendríamos más activos corrientes respecto a los pasivos corrientes. Capital neto de trabajo, pues es la diferencia, ya no es la división, ¿sí? O la razón entre activo corriente y pasivo corriente, sino la diferencia. Activos corrientes le restamos pasivos corrientes y ese valor, si es positivo, pues va a indicar que tenemos más activos corrientes para poder cubrir los pasivos corrientes, lo cual pues es una muestra que hay suficiente para cubrir esas deudas a corto plazo. Prueba ácida, es una especie de capital neto de trabajo, pero con la diferencia de que también le disminuimos los inventarios, ¿sí? O sea que sería activos corrientes, ¿sí? Menos pasivos corrientes, menos inventarios, ¿sí? Incluso menos cuentos por cobrar a clientes. A veces se colocan, a veces no. Y eso depende de qué tan elevadas sean esas cuentas por cobrar en una empresa, ¿sí? Pueden afectar mucho la liquidez financiera o el resultado de la prueba ácida puede ser muy, muy, muy fuerte si es que las cuentas por cobrar a clientes pues son bastante elevadas, si vende mucho crédito, ¿sí? Pero si vende la mayoría en efectivo y unas poquiticas a cuentas por cobrar, pues no va a afectar mucho esa resultado de prueba ácida, ¿sí? Dice allí que una buena relación está entre un 1.16 y 1.32, pero esto no es genérico, ¿no? Esto depende del tipo de empresa, depende del momento, del tipo el tiempo transcurrido que lleve operando la empresa. No es lo mismo en una empresa que está creciendo, ¿sí? O que otra en una empresa que ya es madura. ¿Sí? Leverage, ¿qué es? Apalancamiento, ¿no? Entonces, una relación mayor a 1 significa que hay una buena posición económica. ¿Cómo se calcula ese leverage, apalancamiento? Pues pasivo total entre patrimonio. Solidez, consistencia financiera, activo total entre pasivo total. Índice de propiedad o de independencia financiera, patrimonio entre activo total. Protección del pasivo total, es la protección que ofrecen los dueños a los acreedores. Entonces ahí se relaciona el patrimonio entre el pasivo total. O sea, las dos fuentes de financiamiento, ¿cuál es más elevado? ¿El patrimonio, la que es de los dueños, o la de terceros, que es el pasivo? Que es muy importante interpretar esos ratios, ¿sí? Indicadores de endeudamiento, pasivo total entre activo total, ¿sí? Si se va por encima de 1, ¿qué significa? Que mis pasivos totales son superiores a mis activos totales, lo cual pues no, no es lo recomendable, ¿no? Bueno. Y menos en una empresa comercializadora. Cobertura de intereses, pues utilidad operacional entre gastos financieros, ¿sí? Obviamente cuando en mi estado financiero, en estado de resultados, yo la utilidad operacional le resto gastos financieros que obtengo. Utilidad neta, ¿no? Utilidad neta. ¿Y qué pasa si son muy elevados los gastos financieros? ¿Qué puede suceder? Pues que ese resultado operacional o su utilidad operacional se consume todo con los gastos financieros. Tengo utilidades, son pérdidas netas. ¿Sí? Por eso hay que mirar bien la cuestión de los intereses. Y si están muy cortos y si están muy elevados a corto plazo, pues pasarlo a largo plazo, ¿sí? Para que no afecte tanto pues, la operación de la empresa, ¿sí? Porque eso es una salida mensual de intereses, ¿sí? De recursos. Impacto de la carga financiera, gastos financieros sobre ventas netas. ¿Qué proporción de mis ventas netas, ¿sí? Se destinan o se van en gastos financieros? Entre más bajito sea, pues mejor, ¿no? Endeudamiento financiero, pues la relación entre obligaciones financieras y ventas netas. De las ventas netas que yo hago, ¿cuántos son recursos que pertenecen a terceros? ¿Sí? Obligaciones financieras. Indicadores de rentabilidad, margen bruto. Si ya lo hemos visto, relación entre utilidad bruta, ¿sí? O resultado bruto y ventas netas. ¿Qué es la utilidad bruta? Pues el primer eslabón del estado de resultados. Son ingresos o ventas menos costo de ventas. Esa es la utilidad bruta.
resultado bruto. Operacional, utilidad operacional entre ventas netas. Y margen neto, pues utilidades netas entre ventas netas. Si mi margen bruto, y ya es bien bajito, estamos hablando de un 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Hasta un 8%. Después de, si yo tengo un margen neto del 8%, es lo más probable que mi margen neto termine siendo negativo, ¿sí? Que no haya utilidad sino pérdidas. ¿Sí? Entonces hay que mirar bien qué está pasando con ese costo de venta, qué gestión estamos haciendo para que ese costo de ventas no aumente tanto, sino que por el contrario se reduzca. ¿Okay? Y si por cuestión de competencia o porque hubo pocas ventas y no podemos afectar o intervenir en reducir el costo de ventas, pues tenemos que de alguna forma reducir los gastos operacionales. De lo contrario, se reduce el margen operacional y muy seguramente el margen neto también pues va a dar pérdidas. Indicadores de rentabilidad, el ROE, Return Over Equity, rendimiento sobre el patrimonio, utilidad neta sobre el patrimonio, el total que invirtieron los dueños que ganaron. ROA, Return Over Assets, utilidad neta sobre activo total, capacidad de la empresa para generar ganancias a partir de los activos. De todos los activos que tiene la empresa, ¿cuánto de esos activos están generando utilidad neta? Conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo esas conclusiones? Por favor, Zulneidi o Angelicet. Liliana ya ha leído bastante. Zulnadi. El análisis horizontal pretende comparar estados financieros homogéneos en 2 o más periodos consecutivos, para calcular la variación que cada uno de los elementos patrimoniales sufre de un periodo a otro, mientras que el vertical determina el porcentaje de participación de cada elemento dentro del global en un año correcto. Si con el horizonte comparamos 2 ejercicios consecutivos, también podemos ver la variación que sufre el elemento en cuanto a su peso en total. Los dos análisis deben ser complementarios, ya que cada uno por sí solo es posible que nos dé una conclusión equivocada. Por ejemplo, si hacemos un análisis horizontal de la cuenta 129, resultado del ejercicio, y lo comparamos el año 01 y 02, es posible que tengamos un aumento del 10%, que sería positivo y nos indica que por sí solo que la empresa ha mejorado de un año a otro. Sin embargo, si hacemos un análisis vertical de la cuenta, puede que en el año 01 representara un 8% del patrimonio neto y en el año 02 solo un 6%. Y la conclusión es al parecer la contraria. Los análisis, por tanto, son distintos y complementarios, lo que hace que sean ambos necesarios para realizar un análisis completo y se complementen con otros indicadores financieros y ratios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a participar en el simulador Kahoot. ¿Cierto? Bueno, este es. Entonces estén pendientes. Van a entrar a la página web www.kahoot.it. Este es www.kahoot.it. Vayan por favor a esa página web y tan pronto ingresen les va a pedir un número, un PIN de juego. Coloquen ese que está allí, 958-8583. Y bueno, seleccionan una imagen y ponen su nombre y apellido. Todos tres, por favor, participen. Zulnadi, Angelicet y Lina. Liana, perdón. Liana, perfecto, muy bien. Angelicet y Zulnadi.
estamos esperando. Zoom, nadie. Ok, perfecto. ¿Angelicet se va a conectar o no? Para esperarla. Angelicet, Sí, profe, estoy intentando. ok. Ok, perfecto, muy bien. Entonces vamos a iniciar ya. Cojan uno de los 4 colores que están ahí, una de esas opciones. ¿Qué esperas aprender hoy? Bueno, muy bien. Esa obviamente no tenía ningún valor. Pero bueno, ahora sí empiezan las que empiezan a contar. Muy bien. Ya. ¿Qué es análisis vertical? ¿Cuál era la correcta? Proporciones por cuenta. Bueno, y los otros dos no habían contestado. Tienen que tener una buena conexión a internet para que puedan escoger rápidamente la mejor opción, ¿ok? Bueno, pero sí, no, ninguna había agarrado. Van todas en cero. No, otra pregunta. ¿Cuál es la base típica del vertical? ESF significa estado o situación financiera. Era total activos. ¿Por qué nadie escogió una opción? ¿Qué pasó? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué mide el horizontal? Es el análisis horizontal. ¿Qué ha pasado? ¿No pude escoger? ¿Por qué nadie escoge ninguna opción? Porque mientras uno va y lee la respuesta a la pantalla del CIPAS y se devuelve al otro, se va el tiempo, profe. No alcanza ahorita, por lo menos yo no. ¿Cuál es tu nombre? Navy. Luz Nedi. Ujú. ¿Y los demás? Doctor, pues yo también estoy desde el celular y me queda complejo porque estoy desde el trabajo. Mientras me salgo ya no puedo. Pero luego en la pantalla, ¿qué aparece? En nosotras solo aparecen los colores, entonces nos toca irnos hasta hasta la pantalla donde está la clase para ver la respuesta. Sí, las Yo opciones. entonces voy a leerlo para que ustedes escuchen. Voy a leer, digo el color con el texto y ustedes luego escogen, ¿listo?
Listo. Fórmula del porcentaje horizontal. Color rojo, P2 menos P1 todo dividido entre P1. Azul, P1 dividido entre P2. Amarillo, P2 dividido P1 menos 1. Y verde, P2 menos P1. Bueno, uno de ustedes lo tuvo bien, muy bien. Fue Angie, muy bien Angie. Los demás tienen que estar pilos. Liquidez alta en T1. Rojo, 60% corrientes. La pregunta es liquidez alta en T1. Azul, 10% corrientes. Amarillo, 40% corrientes. Verde, 80% corrientes. Cojan una opción. Bueno, escogieron la opción verde, pero era 60% corriente. Recuerdan que yo les dije 2 veces. Corriente 60%, o sea, activos corrientes y pasivos corrientes. Activos corrientes 60% y activos no corrientes 40%. ¿Se acuerdan que lo dije 2 veces? Yo tengo que estar pendiente a las diapositivas. Estas preguntas son sobre las diapositivas. Cuentas por cobrar elevadas. Rojo, 12% activos. Azul, 60% activos. Amarillo, 5% activos. Verde, 30% activos. ¿Cuáles son esas cuentas por cobrar elevadas? ¿Qué porcentajes son? No, era el 30. Ay, Dios mío, ustedes como que estaban desconectados cuando yo estaba leyendo. Bueno, sigue ganando Angie. Inventarios bajos sugieren rojo, demanda nula, azul, superávit efectivo, amarillo, gestión eficiente, verde, colapso logístico. Bueno, ya alguien escogió una respuesta, 2 respuestas. Bueno, ambas escogieron superávit efectivo, pero no, es gestión eficiente. Bueno, activos no corrientes en T1. Ya les dije el porcentaje hace poco. Escójanlo porque ya lo dije. Rojo 70% total, azul 5% total, amarillo 15% total, verde 40% total. Ya lo dije, verde. Dios mío, pero se los dije. ¿No les dije hace poquito? Activos corrientes 60% y no corrientes 40%. ¿Ustedes me están prestando atención? ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. ¿Y qué pasó? Bueno, seguimos. Caja y bancos deberían ser rojo, cero absoluto, azul, lo más bajo posible, o los más bajos, amarillo, siempre altos, y verde, igual a ventas. Caja y bancos deberían ser bueno, uno lo tuvo bien, muy bien, los más bajos, eso es correcto, porque eso significa que es una empresa que está interesada en poner a producir su dinero, su efectivo. Muy bien. Bueno, Zulnadi va liderando 621 y Angie sigue en 250, muy bien. Comparar vertical con rojo, mismo sector, azul, divisas únicas, amarillo, clima local, verde, marketing digital. Eso ya yo se los leí, que el análisis vertical se puede utilizar para comparar con otras empresas del mismo sector. Muy bien.
Muy bien, Tsunadi, 1152, vas liderando. No sé qué pasó con Angie. Liliana no has contestado nada. Apalancamiento razonable T1 2023. Acuérdense que había el estudio para el año 2022 y 2023. Rojo, pasivos 90%. Azul, pasivos 60%. Amarillo, pasivos 40%. Verde, pasivos 5%. ¿Recuerdan qué porcentaje era? No, no era el 5%, era el 40%. Era el 40%. Bueno, seguimos igual, siguen igual. Marcador sigue igual. Razón corriente calculada. Entonces, rojo 0,5 veces. Azul 4 veces. Amarillo 2,5 veces. ¿Se acuerdan de ese número? Y verde una vez. Ya les dije la respuesta. Muy bien, ahí sí todos bien. Excelente. Efectivamente, 2,5 veces. Bueno, sigue liderando Zulnadi. Segundo lugar, Angie. Tercer lugar, Liana. Muy bien, Liana. Y los demás, obviamente. Tendencia a ventas T1 2022-2023. Tendencia a las ventas. Rojo, incremento 20% en ventas. Azul, decrecimiento, caída del 14% en ventas en ese periodo, ¿no? Amarillo, constantes, y verde, disminución en 20% en las ventas. ¿Cuál de esas es? Ninguno contestó. Sigue igual el marcador. Tsunade de 1672 va liderando. Costo de ventas creció. Entonces, un 5% rojo, 8,3% azul, 14% amarillo, 27,8% verde. El costo de ventas, ¿se acuerdan? Costo de ventas. Bueno, alguien contestó 8,3% no, y uno contestó 27,8% que sí. Bastante elevado. Muy bien. Porque se acuerda que les dije que había disminuido en forma dramática la utilidad bruta o resultado bruto, porque el costo de ventas representaba o había crecido, perdón, el 27,8%. Bueno, a ver, Zulnadi sigue igual con 1672, o sea que Liana fue quien subió muy bien, 1296 puntos. Angie, 821, sigue igual. Utilidad operativa 2023. Utilidad operativa, ¿se acuerdan? Utilidad operativa después de utilidad bruta, quitamos costos y gastos y nos da la utilidad operativa. Rojo más 10%, azul más 21,4%, amarillo menos 10%, verde sin cambio. ¿Cuál es? Muy bien, la escogió y esa es la correcta. Una disminución del 10% en la utilidad operativa. Excelente. ¿Quién fue? Ah, Liana. Wow, muy bien, Liana. Vas liderando, 1865 puntos. Muy bien. Margen bruto indica. Ya les dije, utilidad bruta entre ventas. O sea que margen bruto es que no, esa está mal. Ese cálculo, esa pregunta está mal, pero bueno. La voy a cambiar, qué pena. Seguimos entonces. ROE. Yo les dije ya qué significa ROE. Todos tienen que tenerlo correcto. Return over equity. Rendimiento sobre equity es patrimonio. Todos tienen que tenerla bien. Retorno sobre el patrimonio.
Por eso yo les decía, no se aprenden de memoria, simplemente lean lo que significa. ROE es Return Over Equity, rendimiento sobre el equity. El equity es el patrimonio, o retorno sobre el patrimonio. Les dije. Bueno, Liana sigue ganando. Cobertura de intereses fórmula. Cobertura de intereses. Será rojo, ventas entre gastos financieros, azul, activos sobre pasivos, amarillo, utilidad neta sobre ventas, o verde, utilidad operacional sobre gastos financieros. Cojan una opción. Muy bien, todos seleccionaron correctamente utilidad operacional sobre gastos financieros. Muy bien. Liana, bueno, también lo tuvo bien, liderando 3.157, siguió por Zulnadi, 2.702 y Angie, 1.959. Última pregunta, ¿el vertical es estático? Todo lo tienen que tener bien, por favor. Azul verdadero y rojo falso. Vertical es una fotografía, o sea que es estático o no. Bueno, 2 correctas y una no. Ay, ¿qué pasó? Ahí está el pollo, qué pena. Bueno, muy bien. ¡Wow! Cambiaron las cosas al final. Zulnadi recuperó 4.034. Angie quedó en segundo lugar. Iliana 3.157. Vea, las cosas cambiaron al final, ¿no? Wow. Entonces, felicitaciones, Zulnadi. 20 puntos en tu calificación fase 2. Angie, felicitaciones. Segundo lugar, 15 puntos. Y Liana, 10 puntos. Todos reciben cuando compiten, ¿ok? Ok, perfecto, profe. Bueno, excelente. Bendito Dios. Gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Sí les gustó esta competencia? Claro que Sí, sí. estuvo muy chévere. Ah, bueno, excelente. Sí, es chévere. Creo que a veces como que se le va a uno y no alcanza a responder. Claro, claro. Además hace ahí un repaso. Tengo que estar pendiente en las diapositivas. Ah, buenas noches, Norma. ¿Cómo me le va? Yo sé que estabas en el trabajo. Te pudiste conectar, pero bueno. Norma, una pregunta. ¿Registraste el botoncito verde de inscribir y luego el de confirmar asistencia? ¿Le diste clic? Profe, buenas noches, solo le di a inscribir. Ok, ¿te apareció confirmado? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Bueno, Norma, no, pues qué pena, ya acabamos hasta el Kahoot, pero Ah, igual la grabación queda disponible a partir de mañana, ¿bueno? bueno, profe, dale, muchas gracias. Qué pena, profe, estaba en una reunión acá. Bueno, comprendo. En la próxima te esperamos, sin falta. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Pues Liliana, Angie, Zulnadi, muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por haber participado en el Kahoot. Recuerden dejar sus evidencias de avances dentro del foro y pues nada, que pasen una feliz noche. Listo, profe. Gracias. Hasta mañana. Hasta pronto. Bueno, con gusto, que pasen una feliz noche, claro que sí. Gracias, hasta luego.